El estoicismo es una filosofía que enseña cómo alcanzar la serenidad mental a través del autocontrol y la sabiduría. Sus principios pueden ayudarnos a mantener la paz interior, independientemente de las circunstancias externas. Los estoicos creían que nuestras emociones y preocupaciones derivan en gran medida de nuestra forma de interpretar los eventos que nos rodean, no de los eventos en sí mismos. A continuación, exploraremos 18 principios clave que nos pueden ayudar a liberarnos de la preocupación. El estoicismo es una filosofía que enseña cómo alcanzar la serenidad mental a través del autocontrol y la sabiduría. Sus principios pueden ayudarnos a mantener la paz interior, independientemente de las circunstancias externas. Los estoicos creían que nuestras emociones y preocupaciones derivan en gran medida de nuestra forma de interpretar los eventos que nos rodean, no de los eventos en sí mismos. A continuación, exploraremos 18 principios clave que nos pueden ayudar a liberarnos de la preocupación constante, vivir con calma y aceptar el flujo natural de la vida. 1. Acepta lo que no puedes controlar. El primer principio estoico fundamental es aceptar que hay cosas fuera de nuestro control. Nos preocupamos y sufrimos cuando tratamos de cambiar lo que no podemos. Según Séneca, la mayor parte de nuestro sufrimiento proviene de la resistencia a la realidad. No podemos controlar el clima, las acciones de los demás ni el futuro. Lo único que realmente controlamos son nuestras reacciones ante estos eventos. Es importante aprender a distinguir entre lo que podemos cambiar y lo que no. En lugar de centrarnos en lo que escapa a nuestra voluntad, debemos enfocarnos en lo que podemos influir, nuestras propias acciones, pensamientos y emociones. Esto nos da el poder de cultivar una mentalidad más tranquila y equilibrada. Aceptar lo que no podemos controlar es liberador. Nos permite liberar nuestra energía de las preocupaciones inútiles y concentrarnos en lo que realmente importa. Aceptar nuestra impotencia frente a ciertos aspectos de la vida es un paso hacia la paz interior. 2. Concédele el valor justo a las cosas externas. Según los estoicos, las cosas externas, como el dinero, el estatus o las posesiones materiales, no son la fuente de la verdadera felicidad. A menudo, nos obsesionamos con lo que no poseemos y nos dejamos atrapar por la competitividad. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que no debemos darles más valor del que realmente tienen. El valor de la riqueza o el reconocimiento es efímero. Las personas ricas pueden perder su fortuna y los famosos pueden ser olvidados. Por lo tanto, debemos aprender a valorar lo que está en nuestro interior, nuestra virtud, nuestras acciones justas y nuestra serenidad. La vida se convierte en una búsqueda más enriquecedora cuando encontramos la paz en la satisfacción interna, en lugar de buscar la validación externa. Este principio también resalta que las posesiones materiales pueden ser útiles, pero nunca deben ser nuestra fuente principal de felicidad. Cuando entendemos que el valor real se encuentra en nuestra capacidad de vivir con virtud, las preocupaciones sobre lo que poseemos o nos falta disminuyen. 3. No te tomes nada personalmente. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es que las acciones de los demás no son un reflejo de ti, sino de ellos. Marco Aurelio, el emperador filósofo, nos recuerda en sus meditaciones que lo que otros piensan o hacen está fuera de nuestro control y no tiene nada que ver con nosotros. Cuando tomamos las palabras y acciones de los demás de manera personal, nos permitimos ser afectados por factores ajenos a nuestra voluntad. Las personas a menudo proyectan sus propias inseguridades, miedos o deseos sobre los demás. Esto no tiene nada que ver con nuestra valía. Si alguien te ofende, su actitud refleja su propio mundo interno, no tu realidad. Si entendemos esto, podemos vivir más libres de juicios y críticas externas. Este principio nos invita a no tomar nada de forma personal y, por lo tanto, a disminuir las fuentes de angustia en nuestras vidas. Además, este principio nos ayuda a mantener nuestras relaciones en un nivel más saludable, al no cargar con las expectativas ajenas. Practicar el desapego emocional hacia lo que los demás piensan de nosotros es una forma de liberarnos de las preocupaciones externas. 4. La adversidad es una oportunidad para crecer. Los estoicos veían la adversidad como una oportunidad para crecer. En lugar de ver los obstáculos como algo negativo,
Entendían que son una prueba de nuestro carácter y una ocasión para fortalecer nuestras virtudes. Epicteto decía que lo que nos molesta no son las cosas, sino nuestra opinión sobre las cosas. Cada desafío es una oportunidad para poner a prueba nuestra paciencia, resistencia y sabiduría. Cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, podemos elegir verlas como una carga o como una lección. Esta perspectiva cambia radicalmente nuestra relación con el sufrimiento. En lugar de preocuparnos por lo que nos ocurre, podemos enfocarnos en cómo podemos crecer a través de ello. La adversidad nos brinda el contexto perfecto para practicar la fortaleza interior, la humildad y la aceptación. El estoicismo nos anima a ver la vida no como una serie de inconvenientes, sino como un campo de entrenamiento para nuestra mente. Cada reto que enfrentamos es una oportunidad para mejorar y fortalecer nuestro carácter, lo que nos lleva a vivir de manera más resiliente y serena. 5. Vive el momento presente. El estoicismo nos invita a centrarnos en el presente, en lugar de preocuparnos por el futuro o lamentarnos por el pasado. A menudo, nuestras preocupaciones nacen de lo que podría suceder o de lo que ya ocurrió. Sin embargo, la vida solo ocurre en el presente. El pasado ya no existe, y el futuro es incierto. Por eso, los estoicos nos enseñan a actuar con propósito en el aquí y ahora. El filósofo Séneca lo expresó claramente: la vida no es corta, nosotros la hacemos corta. Al quedarnos atrapados en pensamientos sobre lo que ya pasó o lo que podría pasar, desperdiciamos nuestra existencia. Debemos aprender a enfocar nuestra atención en lo que podemos hacer en el momento presente. Esto no solo mejora nuestra productividad, sino que también nos ayuda a vivir con mayor plenitud. El principio de vivir en el presente es esencial para alcanzar la paz mental. Al dejar de lado las preocupaciones sobre lo que no podemos cambiar, encontramos libertad en lo que sí podemos hacer hoy. Vivir con esta conciencia nos ayuda a disfrutar de lo que realmente importa. 6. La tranquilidad viene del autocontrol. El autocontrol es uno de los pilares fundamentales del estoicismo. En lugar de ser dominados por nuestras emociones o deseos, debemos aprender a controlar nuestros impulsos. La capacidad de mantener la calma frente a las adversidades, las críticas y las tentaciones es lo que nos lleva a vivir una vida más serena y equilibrada. Los estoicos creían que la felicidad no depende de lo que nos sucede, sino de cómo elegimos responder a ello. Cuando somos capaces de regular nuestras reacciones emocionales, encontramos una paz que no depende de lo que nos rodea. El autocontrol nos da la libertad de no ser esclavos de nuestros deseos ni de las circunstancias externas. Este principio requiere práctica y disciplina, pero con el tiempo se convierte en una herramienta poderosa para superar las preocupaciones diarias. Cuando dominamos nuestras reacciones, nos volvemos menos vulnerables a las emociones intensas y más capaces de mantener una mente clara. 7. No pongas expectativas irreales en los demás. Una de las principales fuentes de angustia son las expectativas que ponemos en las personas. Si esperamos que los demás actúen de acuerdo a nuestros deseos o ideales, a menudo nos sentimos decepcionados. Los estoicos nos enseñan que la única persona sobre la que tenemos control es nosotros mismos. No debemos esperar que los demás cambien o se comporten de manera diferente para que estemos contentos. Es crucial entender que cada persona tiene sus propios desafíos y limitaciones, y no siempre podrá satisfacer nuestras expectativas. Al liberarnos de estas expectativas, podemos vivir más plenamente sin la constante frustración de las decepciones. Al fin y al cabo, las relaciones se basan en la aceptación mutua, no en demandas o condiciones. 8. La virtud es la única verdadera riqueza. Los estoicos creen que la verdadera riqueza no está en las posesiones materiales, sino en la virtud. La virtud, entendida como la sabiduría, la justicia, la templanza y el coraje, es lo que nos hace verdaderamente ricos. A diferencia de las riquezas materiales, que son efímeras y pueden perderse en cualquier momento, la virtud es algo que reside en nuestra esencia y no puede ser arrebatada. Cuando desarrollamos y cultivamos la virtud, nos volvemos autosuficientes. No dependemos de las circunstancias externas para sentirnos completos. En lugar de buscar en el mundo exterior lo que solo puede ser hallado en nuestro interior, los estoicos nos enseñan a nutrir nuestra alma con actos justos y decisiones sabias. Esta riqueza interna es duradera y nos lleva a vivir con mayor serenidad. Por tanto, en lugar de buscar la acumulación de bienes materiales,
Debemos enfocarnos en fortalecer nuestra mente y carácter. La riqueza del alma, basada en la virtud, es la que nos permite vivir una vida tranquila, porque no depende de factores externos que nos puedan hacer perder el equilibrio. 9. La muerte es parte de la naturaleza, y no debemos temerla. Uno de los grandes miedos humanos es el temor a la muerte. El estoicismo nos invita a ver la muerte no como un evento aterrador, sino como una parte natural de la vida. Los estoicos creen que la muerte es inevitable y que debemos aceptarla con calma, sin angustia ni ansiedad. Marco Aurelio decía: la muerte es parte de la vida, y es algo que debe ocurrir de todos modos. No gastes tus energías temiendo lo que inevitablemente sucederá. Al aceptar la muerte como algo que no podemos evitar, nos liberamos del miedo que nos consume y nos concentramos en vivir plenamente. Este principio no es una llamada a la desesperación o al nihilismo, sino a aprovechar cada momento que tenemos, sabiendo que nuestra existencia es finita. En lugar de temer el fin, los estoicos nos alientan a vivir con sabiduría, para que, cuando llegue el momento, podamos mirarlo sin arrepentimientos. Este principio también nos recuerda que la muerte no es algo que deba impedirnos actuar. Si vivimos cada día como si fuera el último, aprovechamos cada oportunidad que se nos presenta, nos liberamos de la procrastinación y damos más valor a nuestras vidas. 10. La mente es lo que define nuestra realidad. El estoicismo subraya que nuestra mente tiene un poder absoluto sobre cómo interpretamos el mundo. La realidad, en sí misma, no es buena ni mala. Depende de cómo la percibimos. Según Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Esto significa que no debemos aferrarnos a ideas fijas sobre lo que es positivo o negativo, sino estar abiertos a aceptar cualquier situación como una oportunidad de aprendizaje. Cuando entrenamos nuestra mente para ver las circunstancias sin juicio, dejamos de verlas como amenazas o bendiciones, sino como experiencias neutrales. Si nos liberamos de nuestras interpretaciones emocionales, podemos encontrar serenidad incluso en los momentos más difíciles. La mente estoica sabe que todo lo que ocurre puede ser visto desde una perspectiva que nos permita crecer. Este principio nos lleva a cuestionar nuestras creencias y prejuicios, transformándolos para vivir con mayor claridad. Al cambiar nuestra percepción de la realidad, cambiamos nuestra relación con el mundo y, por ende, nuestra paz mental. 11. No existe sufrimiento sin un propósito. Los estoicos sostienen que el sufrimiento no es algo aleatorio, sino que tiene un propósito en nuestro desarrollo personal. Cada dificultad puede enseñarnos algo valioso, ya sea sobre nosotros mismos, sobre los demás o sobre la vida en general. En lugar de lamentarnos por las dificultades, podemos verlas como lecciones que nos ayudarán a crecer. Séneca, en su obra de la tranquilidad del alma, dice que el sufrimiento nos da la oportunidad de demostrar nuestras virtudes, como la paciencia, la resiliencia y la templanza. En lugar de huir de la adversidad, debemos abrazarla como un campo de entrenamiento para nuestra fortaleza interna. Si vemos el sufrimiento como un desafío que nos hace más fuertes, podemos afrontarlo con una actitud positiva. Al final, la capacidad de encontrar un propósito en el sufrimiento es lo que nos permite liberarnos de la preocupación. Sabemos que lo que estamos viviendo tiene un fin, que contribuirá a nuestra madurez y sabiduría. Esta comprensión transforma la adversidad en una parte integral del viaje hacia una vida más plena. 12. La sabiduría no es el conocimiento, sino la acción. El estoicismo no es una filosofía que se quede solo en el ámbito teórico, es una llamada a la acción. Para los estoicos, la sabiduría no reside simplemente en la acumulación de conocimientos, sino en la capacidad de aplicar esos conocimientos en nuestra vida cotidiana. Como dice Epicteto, no es lo que sabes, sino lo que haces con lo que sabes lo que realmente importa. El verdadero sabio no se queda esperando la oportunidad perfecta ni se dedica solo a estudiar. El sabio actúa en el presente, toma decisiones sabias basadas en la razón y se esfuerza por vivir de acuerdo con sus principios. La acción ética es lo que permite que la sabiduría se manifieste en el mundo real. Este principio también nos recuerda que la sabiduría no es algo que se alcanza una vez y para siempre. Es un esfuerzo continuo de aplicar lo aprendido, actuar de manera virtuosa y corregir nuestras faltas constantemente. La sabiduría es un proceso constante de crecimiento y acción. 13. La gratitud transforma nuestra perspectiva.
Uno de los principios fundamentales del estoicismo es cultivar la gratitud, incluso en las circunstancias más difíciles. Cuando agradecemos lo que tenemos y lo que la vida nos ha brindado, nuestra mente se libera del deseo constante y la insatisfacción. La gratitud nos ayuda a enfocarnos en lo positivo y a ver la abundancia, en lugar de la carencia. Séneca enseña que, incluso en tiempos de sufrimiento, debemos recordar las bendiciones que hemos recibido. Si somos agradecidos por lo que tenemos en el presente, dejamos de compararnos con lo que nos falta y comenzamos a valorar cada momento tal como es. La gratitud, en este sentido, es un cambio de mentalidad que nos permite ser más conscientes y apreciar lo que, a menudo, damos por sentado. Este principio tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva sobre todo lo que ocurre en nuestra vida. Al enfocarnos en lo que podemos agradecer, liberamos nuestra mente de la preocupación y encontramos una fuente constante de paz y satisfacción. 14. La paciencia es esencial para la serenidad. La paciencia es una virtud fundamental en el estoicismo. La vida no siempre ocurre según nuestro plan, y el mundo no siempre avanza al ritmo que deseamos. Los estoicos nos enseñan a aceptar el tiempo de manera serena, entendiendo que todo tiene su momento y que apresurarnos solo crea ansiedad. La paciencia nos permite enfrentar los desafíos con una mente tranquila, sin sentir la necesidad de controlarlo todo de inmediato. En lugar de frustrarnos con las demoras o los obstáculos, podemos tomar un paso atrás y esperar con calma. Marco Aurelio solía reflexionar sobre la necesidad de paciencia y de aceptar el ritmo natural de las cosas. Este principio es especialmente útil cuando nos enfrentamos a situaciones fuera de nuestro control. La paciencia nos permite mantener la calma y la claridad mental, incluso en los momentos más desafiantes. En lugar de actuar impulsivamente, la paciencia nos enseña a reflexionar antes de responder. 15. Las comparaciones nos alejan de la paz. El acto de compararnos con los demás es una fuente constante de frustración y ansiedad. Los estoicos creen que compararnos con otros solo nos aleja de la paz interior. Como Epicteto dice, la verdadera medida de la grandeza está en la satisfacción personal, no en lo que otros tienen o logran. Cuando nos comparamos con los demás, dejamos que sus logros y posesiones determinen nuestro valor. Esto nos lleva a una carrera interminable de competencia y envidia. En lugar de enfocarnos en lo que otros hacen, debemos centrarnos en nuestro propio camino, en nuestra propia mejora. Este principio nos ayuda a liberar nuestra mente de la necesidad de ser mejores que los demás. Si nos concentramos en nuestra propia virtud y progreso, alcanzamos una paz que no depende de las comparaciones externas. 16. Practica la autocompasión. Aunque el estoicismo a menudo se asocia con la disciplina estricta, también enfatiza la importancia de la autocompasión. Esto significa ser amables con nosotros mismos y aceptar nuestras imperfecciones sin juicio severo. La autocompasión nos ayuda a mantener nuestra paz mental, incluso cuando cometemos errores. La autocrítica destructiva solo nos sumerge en la culpa y la ansiedad. En cambio, la autocompasión nos permite reconocer nuestras fallas sin identificarnos con ellas. Nos ayuda a aprender de nuestros errores y a seguir adelante sin quedarnos atrapados en la autodepreciación. Aceptar que somos seres humanos y que cometemos errores es esencial para la serenidad. La autocompasión es una forma de tratarnos con el mismo cuidado y comprensión con que trataríamos a un amigo en dificultades. 17. La calma proviene de la simplicidad. El estoicismo nos enseña que la vida se vuelve más tranquila cuando la simplificamos. Las preocupaciones surgen cuando tratamos de abarcar más de lo que podemos manejar. Si vivimos de forma sencilla, centrados en lo esencial, encontramos más paz. Esto no significa renunciar al progreso o al bienestar material, sino vivir con moderación y evitar la sobrecarga innecesaria. Al simplificar nuestra vida, eliminamos las distracciones y el ruido innecesario que nos agobian. Esto nos permite concentrarnos en lo que realmente importa, la virtud, el crecimiento personal y nuestras relaciones. La simplicidad nos invita a vivir con lo esencial, a no complicar las cosas innecesariamente y a reducir las expectativas externas que nos arrastran a la ansiedad. 18. Sé responsable de tu propia felicidad. Finalmente, el estoicismo nos enseña que la felicidad es una elección que depende de nosotros mismos. No debemos esperar que las circunstancias externas o las personas nos hagan felices. Debemos tomar la responsabilidad de nuestra propia paz interior. Como dice Epicteto,
No busques que los demás cambien, cambia tú mismo. La verdadera felicidad viene de dentro, de nuestra capacidad de ser felices independientemente de las circunstancias externas. Esta mentalidad nos empodera para que no dependamos de la aprobación de los demás o de eventos externos para sentirnos completos. Los principios estoicos nos brindan una guía invaluable para llevar una vida más serena y menos preocupada. Al aplicar estos principios, aprendemos a vivir con menos ansiedad, a aceptar las dificultades como oportunidades de crecimiento y a encontrar paz en lo que realmente podemos controlar, nuestra mente y nuestras acciones. La filosofía estoica nos invita a abrazar la vida tal como es, con sus desafíos y sus alegrías, sabiendo que nuestra felicidad no depende de lo externo, sino de nuestra actitud interna. Practicar estos principios puede transformar nuestra manera de vivir y de experimentar el mundo, llevándonos a una vida más plena y tranquila.